Aminta Ramírez, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estella. Muchachas, muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Aminta, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Aminta Ramírez da inicio con nuestras noticias. Comenzamos de inmediato. El presidente Daniel Ortega denuncia durante un encuentro virtual con el Grupo del ALBA que Estados Unidos busca sancionar a Nicaragua para ahogarla. Vamos a ver toda la noticia completa. Este miércoles el presidente Daniel Ortega participó en una reunión virtual con los jefes de Estado y gobiernos del ALBA para analizar y presentar propuestas ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el mandatario nicaragüense se dedicó en señalar a las grandes potencias en tener un sistema de salud privado, jactándose de esta manera que en Nicaragua el sistema es gratuito y que se vienen construyendo hospitales en diferentes partes del país. No existía un sistema de salud público de calidad preparado para enfrentarse a una epidemia como esta. Es explicable que en los países en vías de desarrollo la situación fuese más difícil, precisamente porque a la mayoría de los países en vías de desarrollo se les ha impuesto el modelo del capitalismo salvaje, se le ha impuesto la privatización de la salud. Nicaragua, con nuestros limitadísimos recursos, duplicamos, triplicamos la cantidad de hospitales y puestos de salud desde el año 2007. En tono molesto, el presidente de Nicaragua catalogó que las sanciones a su gobierno y funcionarios es sinónimo de querer asfixiar la economía de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también. Lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. En esta cumbre de jefe de Estado, el presidente Ortega no mencionó los despidos que se hicieron este martes en los diferentes hospitales públicos del país en medio de una pandemia. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Eurodiputado pide a la Unión Europea que el paquete económico para asistir a Nicaragua en la lucha contra el coronavirus no pase por manos del gobierno. Veamos por qué. El eurodiputado José Ramón Bauzá envió carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En la misiva, Bauzá refiere que Nicaragua destaca como uno de los países que peor está enfrentando la pandemia del COVID-19, tras meses negando la seriedad de la enfermedad. Agrega que el gobierno está recurriendo a entierros express en plena noche o a contabilizar como neumonía atípicas casos que representan claros signos del coronavirus. Afirma el eurodiputado que el último intento por ocultar la escalada de la pandemia en Nicaragua es el despido de médicos críticos contra la gestión del gobierno. En la carta se lee también que la Unión Europea anunció un importante paquete económico para asistir a Nicaragua en la lucha contra la COVID-19. Pero dada la pésima gestión por las autoridades y la propaganda oficialista que responsabiliza a las sanciones individuales impuestas por la Unión Europea, el eurodiputado se realiza las siguientes preguntas. ¿Qué medidas prevén adoptar el alto representante y el Servicio de Acción Exterior para garantizar que los fondos llegan directamente a la población nicaragüense sin pasar por las manos del oficialismo? ¿Cómo se está comunicando la ayuda prestada por la Unión Europea contra el COVID-19? ¿Cómo se está contrarrestando la desinformación oficialista que culpa a la Unión Europea del empeoramiento de la pandemia en Nicaragua? A esas tres interrogantes, el eurodiputado Bauzá está pidiendo respuesta escrita, así se afirma en su carta. María Esther Ordóñez, Acción 10. COSEP demanda al gobierno de Nicaragua dar una respuesta a los nicaragüenses ante la emergencia sanitaria y presenta una serie de medidas sociales y económicas. Más detalles en el siguiente reporte.
El Consejo Superior de la Empresa Privada ve con preocupación el imparable avance de la pandemia, por lo que ha venido planteando una serie de medidas, mientras que en otros países reaccionan de forma consecuente. Aquí se ha carecido de respuestas oportunas y efectivas, dijo José Adán Aguerris, presidente del COSET. Por ende, presenta una lista de medidas a ser desarrolladas, 14 en su totalidad, que permitan frenar la crisis sanitaria y económica, en la que destacan medidas a la salud públicas impuestas por la OMS y la OPS, así como la liberación de pruebas de la detención de la COVID-19. Estas incluyen impulsar campañas masivas de prevención y mitigación que incluyan el llamado a quedarse en casa mientras se pueda, el cierre de escuelas y universidades, la prohibición de todo tipo de eventos masivos, la adopción de protocolos de seguridad en el transporte público, asegurar los equipos de protección adecuada al personal de salud y fortalecer las capacidades del sistema con equipos, medicinas e insumos médicos indispensables. Estamos hablando de liberar la importación de pruebas para su realización en el sistema de salud privado, la realización de pruebas en calidad y cantidad requeridas para el seguimiento de la pandemia, rastrear los focos y cadenas de contagio, así como proporcionar información veraz y transparente a la ciudadanía y a los organismos internacionales de salud pública. Otras medidas de alivio o protección social que incluyen el precio de la energía eléctrica, agua potable y la creación de fondos de emergencia. La primera es la reducción de las tarifas de energía y agua potable, así como asegurar que la población durante la crisis no sufra de cortes de estos servicios por morosidad. Crear un fondo de emergencia para aliviar el impacto económico de la crisis en la población más afectada a través de líneas de crédito y garantías dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Crear un fondo especial de asistencia, alimentos y víveres para el sector informal y los grupos más vulnerables como la población extremadamente pobre, la población discapacitada y ciudadanos de la tercera edad. También medidas económicas y de producción, exonerar productos de la canasta básica, salud y financiamientos, reformas a la ley de concentración tributaria y otras acciones a ejecutar. La modificación de las normativas correspondientes en la CIBOIF y la CONAMI que permitan regular favorablemente la reclasificación de los deudores y mitigadores para reestructurar los créditos personales de tarjetas de crédito, hipotecarios y pymes, así como acceder a la financiación de nuevos créditos en mejores condiciones. Por su parte, el Banco Central debe adoptar medidas que permitan bajar el costo financiero y proveer liquidez al sistema financiero, exonerar los productos de la canasta básica y la salud esenciales para contrarrestar la pandemia y sus efectos en la economía familiar. Medidas laborales y administrativas también están planteadas con el objetivo de evitar contagios masivos. Promover y respaldar en el área laboral la reconversión productiva y flexibilización de contratos de trabajo que incluya, entre otras medidas, adaptación de horarios, reducción de jornada, trabajo a distancia, suspensión parcial o colectiva para evitar despidos masivos, así como la reducción de las cargas sociales tanto a las empresas como a los trabajadores. El gobierno debe dar pasos necesarios para asegurar los recursos que permitan enfrentar la pandemia y poder implementar medidas de orden público que el país demanda. El legislativo no ha decretado situación de emergencia y la falta de respuestas a la crisis sociopolítica y sanitaria para ambas debe asumir con responsabilidad y la vida de los nicaragüenses debe ser prioridad, es lo expuesto por la empresa privada. Xochitl Mendoza, Acción 10. La doctora Marianela Escoto, anestesióloga y uno de los médicos despedidos este martes, dice que su única falla fue haber firmado un pronunciamiento en el que piden todos los médicos que haya transparencia en la información. El martes 9 de junio terminó una relación laboral de 24 años entre la anestesióloga Marianela Escoto y el Hospital Lenín Fonseca. La doctora no recibió ninguna justificación legal para su despido. ¿Por qué si nunca me habían tenido ni siquiera un llamado de atención y mi desempeño profesional, ni una queja de parte de mi atención médica en cuanto a los pacientes? Y pues yo siempre me he dedicado a ejercer mi profesión de anestesióloga. Él me dijo que no tenía ninguna causa y que era orden superior y que no era lo que había y que si lo iba a firmar, que lo firmara. Y yo le dije, no lo voy a firmar, lo que le voy a poner es una nota porque mi derecho pues también como trabajador y como servidor público es tener pues reclamo en cuanto a ese despido injusto. La causa pienso yo que está asociada a que nosotros hubo un pronunciamiento a mediados de abril del gremio médico
muchos médicos pues hicimos nuestro reclamo en ese pronunciamiento en cuanto al manejo de la información que está dando el gobierno a la población en cuanto a la pandemia y que se actuara de forma responsable. Fue un llamado a que fuera manejado pues como la pandemia del COVID-19 a como se debe por los profesionales de la salud. La doctora durante la entrevista confirmó lo que las asociaciones médicas independientes han denunciado en los últimos meses sobre el manejo de la pandemia y la protección a los médicos que se enfrentan a la enfermedad. Es prohibido pronunciar, digamos, la palabra COVID porque hay orientaciones directas a los que están atendiendo directamente, los de emergencia, medicina interna, que son los médicos que están directamente atendiendo a los pacientes que están afectados con COVID, que no deben de poner diagnósticos que diga COVID, ninguna defunción, ninguna hoja de función, certificado de función dice que el paciente murió por COVID. Orientan a que pongan neumonía típica, es lógico, el COVID, la expresión es neumonía típica, pero no, la palabra COVID no debe aparecer. La otra orientación que hay en la actualidad es que si el paciente es diabético o tiene insuficiencia renal o tiene POC o tiene asma, que la causa de muerte que se le va a poner a la hoja de función sea esa, relacionada a su enfermedad crónica que tiene el paciente, pero nunca poner que fue causa COVID. El gobierno tenía una política de no usar material de protección. En realidad, en mi caso, yo siempre usé mi mascarilla, siempre nadie me dijo que no la usara, pero sí oía comentarios que decían que iban a alarmar a la población, que los que estaban atendiendo en emergencia, los médicos de emergencia, al inicio no les permitían usar mascarilla, pero no se lo decían como de una forma directa, pero sí que como que ridículo, que aquí no hay nada de COVID, no hay pandemia, no hay epidemia, y entonces la primer, digamos, cantidad de médicos que salió contagiado del hospital Lenín Fonseca se debió a que la atención que se le estaba brindando al paciente de emergencia no se previó, entonces lo hicieron sin ninguna protección. En la actualidad, pues la mayoría de médicos y enfermeras nos hemos comprado nuestro material, equipo de protección, mascarillas N95, protección de caretas faciales, gorros, porque el hospital y el MINSA solo nos dio dos mascarillas N95. Escoto expresó que el Hospital Lenín Fonseca no estaba preparado para recibir el número de pacientes que llegaron con síntomas asociados a COVID-19 y que no se les practica la prueba a aquellas personas que tienen sintomatología leve. Después de que se empezaron a contagiar, sí empezaron a darle ya material, equipo de protección a los que están directamente en la sala COVID, que no estaba preparada al inicio. No era un hospital COVID y no es un hospital COVID el Lenín Fonseca, pero sí hay un promedio de pacientes todos los días entre 15 y 20 que se ingresan a esa sala COVID, hay ventiladores ahí y se trasladan los más graves al Alemán hasta que tienen prueba positiva de COVID. Lógico que, como dije, no dan ese diagnóstico. Doctora, ¿se están aplicando las pruebas COVID a estas pacientes que llegan con sospechas de que su padecimiento es COVID? ¿Se le aplican las pruebas en el hospital o tienen que ir hasta el hospital alemán? Al paciente se le hace en el hospital, al paciente sospechoso de COVID, pero a los casos moderados a graves. Los casos leves, pues no les están haciendo prueba de COVID, pero sí a los moderados y a los graves que están ingresados, que ingresan a la sala, que tienen ya síntomas moderados, que son tos, fiebre,
varios días de evolución. Junto a la doctora Escoto, otros 10 médicos fueron despedidos este martes. Según denuncias en redes sociales, la única explicación que encuentran para dicha decisión es haber firmado un pronunciamiento de la Asociación Médica Nicaragüense exigiendo transparentar la información sobre el manejo del COVID-19 en Nicaragua. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Continuamos con más noticias. El Ministerio de Salud no sigue el procedimiento disciplinario para el despido de médicos, considera el abogado laboral José Antonio López, quien califica de arbitrario e ilegal la ola de despidos de los galenos que demandan protección ante la pandemia. Los despidos contra médicos se hicieron violentando la Ley 760, Ley de Carrera Sanitaria y su reglamento. Asimismo, se violentó el convenio colectivo de FedSalud y el MINSA y la Ley de Carrera Administrativa, explicó el experto en Derecho Laboral José Antonio López. Los funcionarios de carrera sanitaria están regulados por la Ley 760 y su reglamento, que es donde ellos tienen que ser procesados si llegasen a cometer una falta. Por ejemplo, el doctor Juan, vámonos al ejemplo de este galeno. Supuestamente en su carta dice que fueron 5 días o 6 días de que faltó a su puesto de trabajo. Ok, pero no debieron haberle puesto en su carta de despido que cancelaban su contrato de trabajo, sino que debieron seguir el procedimiento disciplinario, su jefe inmediato haber llamado o haber hecho un escrito y dirigido a Recursos Humanos de su centro asistencial para que Recursos Humanos valorara y dijera, sí, efectivamente hay mérito para elevarlo a una comisión bipartita a lo que te establece el convenio colectivo firmado entre los trabajadores y los representantes sindicales. Entonces, en la cláusula 10 y 11 te establece claramente el procedimiento disciplinario y esta misma ley 476 te dice cuál es el procedimiento a seguir en estos casos cuando hay falta y te gradúa falta leve, falta grave y muy grave. Según el Código Laboral, los médicos pueden exigir su reintegro a las unidades médicas y también podrían acusar por el despido injustificado. Según el artículo 260, inciso B del Código del Trabajo, tienen 30 días para pedir la acción de reintegro ante el juez del trabajo y pedir el pago de salarios caídos. Asimismo, tienen ellos la facultad o la ley les permite poder entablar una demanda por la vía penal en contra de los jefes de recursos humanos y contra la ministra de Salud. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque si nosotros nos fijamos bien en los siguientes artículos, el 315 que te habla de la discriminación, el 316 que te habla de la represalia, el 392 asociación para delinquir, el 427 que te habla de la discriminación de derechos constitucionales, el 432 abuso de autoridad o de funciones y el 433 que es el incumplimiento de deberes. Estos médicos tienen esas dos vías para poder ejercer su derecho y poder reclamarle al juez del trabajo que su despido fue un despido ilegal y que pidan reintegrarlos a su puesto de trabajo y que les paguen los salarios dejados de percibir. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El gremio médico privado de León hizo una importante donación a sus colegas médicos, tanto de la parte privada como pública en Occidente, pero algunas direcciones de hospitales rechazaron estos kits higiénicos. Ante el incremento de muertes de galenos a causa de la pandemia, ante esto, el personal médico privado de la ciudad de León se ha dado a la tarea de hacer recaudaciones para donar equipos de protección física a sus colegas que trabajan en el sistema de salud público y privado en Occidente. Existen varias formas en cómo estamos haciendo donaciones. Hay un grupo de ONG que se llama Pinoleros en acción, pues estos hemos estado recogiendo dinero del extranjero para poder hacer donaciones aquí. Existen otros donde hemos estado también recogiendo aparte y hemos estado dejando pues kits de donaciones. Las kits de donaciones se han dejado en León, en Centro de Salud, también lo hemos dejado en Chinandega, otro en Río San Juan y otro en Ometepe. Por su parte, el doctor Jorge Alemán, neumólogo que formó parte de los 13 especialistas despedidos en 2018 por la dirección del Hospital Eodra de León,
Explica este medio que las recaudaciones han sido efectivas, pero la dirección de algunos hospitales de Occidente han rechazado la donación de kits de protección física frente al COVID-19. Un grupo pidió también permiso a la dirección del hospital escuela y también se negó. Entonces hemos estado dando también donaciones a particulares, así con algún nombre pues específico. En León, el personal médico del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello se encuentra desprotegido, de acuerdo con el galeno entrevistado. En Acción 10, Daniel López. Las reformas electorales deben realizarse bajo la observación de un organismo internacional, afirmó Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad. Este año está en agenda de la Asamblea Nacional abordar las reformas electorales solicitadas por la oposición y la comunidad internacional al gobierno de Nicaragua. Hasta el momento, el discurso oficial ha sido que serán únicamente discutidas con partidos políticos, excluyendo a organizaciones opositoras. Pero debería de haber un garante, a juicio de Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, para que sean elecciones libres, justas y transparentes. La única forma que nosotros veríamos una posibilidad de sentarnos a hablar con reforma es con la presencia de un organismo internacional reconocido, no es cualquiera, ¿verdad? O sea, que venga realmente a hacer una supervisión de esa reforma. Eso es diferente, porque eso no solo nos podría garantizar que tengamos las reformas que se necesitan, pero también evitaría que se vaya a crear la imagen de que son una reforma cosmética y acomodada, sino de que dispararía al mundo de que aquí, de nuevo, lo que está tratando de hacer Daniel Ortega es de robarse las próximas elecciones. Ortega no podrá salirse con las suyas en las reformas electorales, pues necesitará ayuda de los partidos de oposición, muchos de esos denominados zancudos, por prestarse a farsas electorales. Eso va a incidir enormemente, desgraciadamente, y esa es una de las razones por las cuales, y lo voy a decir con toda franqueza, no estamos nosotros en la coalición o en los intentos de formar una coalición. Monterrey mantiene recelos con sectores que pretenden consolidar un bloque opositor. No pueden estar los mismos pretendiendo una nueva Nicaragua, simple y sencillamente porque son parte del pasado. Las bases de esa coalición incluyen a los que han sido aliados del sandinismo o que continúan siendo aliados. ¿Por qué he dicho yo, en nombre del partido que represento, que nosotros no vamos a postular a nadie para el cargo de presidencia? Que a mí no me interesa absolutamente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Nicaragua necesita a otra gente. Ortega lleva 13 años en el poder, pero dependerá de la oposición si continúa gobernando. Willy Narváez, a Acción 10. CPDH se une a las quejas contra Disnorte, Disur por alteraciones en las facturas de cobro. Detalles en el siguiente reporte. La Comisión Permanente de Derechos Humanos se suma como una víctima más de las empresas Disnorte, Disur, las que en las próximas semanas serán sentadas en el banquillo de los acusados por supuesto fraude y otros delitos, según el director ejecutivo doctor Marcos Carmona. En el mes de abril nos vino una facturación por 21.300 córdobas, es cierto, bajó 2.000 córdobas, pero lo extraño es que tuvimos 3 semanas que no estuvimos laborando en la empresa, aquí en la oficina. De tal manera que, ¿cómo es posible que nos estén facturando casi el mismo costo cuando no se trabajó en 3 semanas? Y ahorita que hemos estado prácticamente también lo hemos trabajado en su capacidad, ahora viene el recibo de casi de 28.000 córdobas. De tal manera que esta es una estafa. Esta empresa no puede seguir ultrajando a los nicaragüenses y realmente nosotros vamos a demostrarle a través de peritaje que definitivamente esta empresa está asaltando a través de estos cobros irracionales y arbitrarios que le está aplicando a toda la ciudadanía en general. Ya tienen pruebas periciales que demuestran cómo las empresas eléctricas manipulan o alteran los medidores. Las acciones que hemos hecho en los últimos días hemos encontrado que en los medidores hay una gran variación de voltaje. También hemos encontrado medidores en mal estado, con cables, como le decimos popularmente, pelados. Y hemos revisado hogares que la verdad no tienen una gran cantidad de electrodomésticos.
y hemos concluido que no, la verdad no, el consumo que hacen en la factura es demasiado alto. Es sumamente necesario que si tienen conocimiento de electricidad, que realicen una inspección o que traten de contactarnos para que nosotros se la realicemos. ¿Podría cortar un número telefónico, por favor? Sí. ¿Puede llamar a la población? 81 48 35 36. La demanda, según la Red de Defensa del Consumidor, será también a nivel internacional. El Estado puede ser demandado con la Ley 350 en un contencioso administrativo. O sea, el INE puede ser emplazado con la Ley 350 en la Corte Suprema de Justicia. Y también la empresa distribuidora. O sea, aquí la empresa distribuidora, los funcionarios de Disnorte y los funcionarios del INE van a ser emplazados. Si no es localmente, porque a veces sabemos de que la justicia se apadrina más al poder político, va a ser obviamente emplazado en la justicia internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso nosotros estamos estableciendo una alianza estratégica para poder trabajar estos casos también con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pues que aparte de ser afectados, también trabajan apoyando en el tema de los derechos humanos a la población. El Estado nicaragüense, a través de una firma de protocolo de entendimiento con la empresa Gas Natural de origen español, obtuvo el 16% de acciones de las empresas distribuidoras de electricidad Disnorte Disur como pago de una deuda de 11.5 millones de dólares. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Quédese con nosotros, al regresar más información. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe Libertad Religiosa Internacional, señala que el gobierno de Nicaragua mantiene el uso de la retórica del odio. Veamos. A través del último informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, referente a la libertad religiosa en todo el mundo, se expresa que la comunidad católica en Nicaragua ha sido gravemente perseguida, según el documento, luego que los mandatarios utilizaran una retórica de odio en contra de dicha comunidad religiosa. En el documento se alcanza a leer que ese ente diplomático norteamericano logró recabar denuncias de los propios líderes religiosos, en donde estos describían ser acosados rutinariamente y agredidos por agentes de la policía, grupos progubernamentales, simpatizantes y miembros del actual partido gobernante. Todo esto bajo la complicidad del presidente y vicepresidenta de la República, cita el informe. Tras esto se pronunció el secretario de Estado Mike Pompeo durante la presentación de este informe, quien aseguró que el gobierno de Nicaragua persigue e intimida a líderes religiosos, además que profana los espacios laicos. Luego del estallido social del año 2018 en Nicaragua, la comunidad católica tuvo una activa participación tanto como mediador del conflicto como para realizar denuncias de distinta índole en contra de los actos de violencia presenciados durante el conflicto. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. En el informe Centroamérica Unida por el Coronavirus, este miércoles el SICA señala que la pandemia ya ha dejado más de 1.600 muertos en la región. Aumenta a 1.644 el número de muertos por coronavirus y los contagios a 59.061 en Centroamérica y República Dominicana. De estos permanecen activos 29.209 y se han recuperado 28.208. En República Dominicana, 550 personas han muerto y 20.808 han sido confirmados. Panamá indica 403 fallecidos y 17.233 infectados, mientras Guatemala reporta un aumento en los contagios que ya superan los 7.866 y 291 víctimas fatales. En el informe del Sistema de Integración Centroamericana se ubica en la cuarta posición a Honduras, donde las autoridades reportan 6.935 casos y 271 personas fallecidas. Mientras tanto, El Salvador indica de 60 fallecidos, 3.274 infectados y de estos permanecen activos 1.776. Nicaragua, por su parte, reporta 55 muertos, 1.464 contagios y de ellos permanecen activos 456.
Costa Rica en las últimas horas reporta 2 muertes más y aumentados de las víctimas fatales, mientras los contagios a 1.461. Solo este día ese país reportó 86 nuevos casos, siendo esta la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Belice registra un caso más y ya son 2 los casos activos por COVID-19, mientras el total de contagios son 20 y 2 fallecidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Siempre en el ámbito internacional, la Unión Europea, ya más aliviada de la pandemia del coronavirus, está planeando reabrir sus puertas. Mientras tanto, el continente americano, actual epicentro del COVID-19, tiene en aumento las enfermedades respiratorias por el inicio del invierno. En medio del avance del coronavirus que continúa causando muertes y contagios, la enfermedad ha comenzado a ceder en Europa, donde las autoridades han informado que en las últimas horas ya no se producen fallecimientos, como ocurría un mes atrás. Este miércoles, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció que la Comisión Europea propondrá esta semana a los países del bloque la reapertura gradual o parcial de las fronteras exteriores de la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio. Sin embargo, incluso países como Alemania, España o Italia, que redujeron notablemente la propagación del virus, siguen teniendo cientos de nuevos infectados y hay muchos pacientes que continúan recuperándose. Mientras en América Latina, el panorama es mucho más sombrío. El coronavirus tardó en ingresar a la región, pero ahora está causando gran afectación en muchos países y no se sabe cuánto más lejos puede llegar. Sin embargo, se cuenta ya a 9 países de diferentes partes del mundo que ya consiguieron erradicar por completo al virus. En ninguna de ellas quedaron personas infectadas, al menos en los registros oficiales. Entre ellos, el caso más significativo es Nueva Zelanda. Registró el primer contagio el 28 de febrero y el último paciente se recuperó el pasado 7 de junio. Sumó 1.504 infectados y 22 muertes. El gobierno eliminó las restricciones y ya se declaró completamente libre del virus. Esta libertad de restricciones depende en gran medida de que nuestros controles fronterizos consigan mantener el virus fuera. Pero debemos ser conscientes de la situación global y de la dura realidad de que el virus estará en nuestro mundo durante algún tiempo. Otro ejemplo es el Vaticano. La Santa Sede registró el primer caso el 6 de marzo y el último paciente se recuperó el 6 de junio. Sumó 12 infectados y ninguna muerte. En la lista también aparece Papúa Nueva Guinea, donde el primer contagio se dio el 20 de marzo y el último paciente se recuperó el 4 de mayo. Sumó 8 infectados y no se reportaron víctimas humanas. En ese país se ha permitido que en las escuelas reanuden las clases después de 6 semanas de permanecer cerradas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Doctora especializada en geriatría recomienda extremar las medidas con las personas de la tercera edad. Los detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. La especialista en geriatría o medicina para los de la tercera edad, doctora Luisa Páez, orienta cómo debe ser la alimentación y medicina para los ancianitos y ancianitas nicaragüenses, quienes son el blanco perfecto de la pandemia del coronavirus. Ahorita tenemos que ser conscientes sobre todo de acomodarnos un poco a la economía de cada familia, que es importante. Entonces, los frijoles ya sabemos que es una base nutritiva, como usted mencionaba, es bueno ahorita, yo aconsejo el dejar a un lado lo que es las bebidas sintéticas, nada de Coca-Cola, procuremos ahorita no tomar mucho café, es importante de que nos hidratemos con alimentos nutritivos y con bebidas nutritivas. Ahorita de preferencia todo lo que sea cítrico. ¿Por qué lo cítrico? Porque ahí viene la vitamina C. Todo lo que sea fresco de limón, todo lo que sea fresco de naranja, todo lo que sea derivado de cítrico. Al igual, ¿verdad? Puede ser su arrocito, su frijolito, verduras, su chayotito, su quequisque, pollito o carnita a medida de lo posible de que cada familia tenga la posibilidad económica de comprar esto. En nuestro país, una persona de 60 años ya es considerada un anciano o ancianita. Hablamos, ¿verdad?, de automedicación. Los médicos a lo que nos referimos es que hay que tener cautela y cuidado con ciertos medicamentos.
nosotros tenemos la ventaja, por decirlo así, en nuestro país, de que en las farmacias o incluso en las ventas, en las pulperías, te venden la acetaminofén, te venden la ibuprofeno, te venden el suero oral, como no ocurre en otros países. Entonces, por eso es que yo alertaba a la población y hago énfasis en decirle, tenés un síntoma respiratorio, tenés algún síntoma que no sea común en tu cuerpo, comenzaste con una diarrea, desde el primer momento comenzar a tratar. Y cómo yo les hacía la importancia de decir, tu acetaminofén alterna con tu antigripal. Claro, si ya nos queremos meter, como se andaba hablando anteriormente, de la hidroxicloroquina o de la cloroquina para automedicarse, ahí sí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque no todos los pacientes se están manejando con el mismo tratamiento, no todos los pacientes se están viendo afectados de la misma manera. Entonces, por eso es que decíamos no a la automedicación, para no dejar desabastecida a un paciente crónico que está utilizando un medicamento que es de base para él. Pero sí, perfectamente pueden comprar el suero oral, pueden comprar las acetaminofén, pueden comprar las ibuprofeno y pueden comprar las antigripales. Pero también el coronavirus se ha ensañado en niños, jóvenes y adultos, aunque en bajo porcentaje. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Con más de 112.000 muertos y casi 2 millones de contagios, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia. Se incrementan contagios y hospitalizaciones en varias ciudades de Estados Unidos, donde los casos confirmados casi alcanzan los 2 millones y el número de fallecidos 112.000. Se mantiene como el país más afectado por la pandemia. Nueva York continúa siendo el gran epicentro de la enfermedad, con más de 388.600 casos y 31.412 muertos. Para este miércoles se ha informado que en Miami se reabrieron las playas y vuelve la normalidad al sur de la Florida, aunque se deben de poner en práctica algunas reglas con el fin de evitar contagios. Brasil es uno de los países que más fallecidos reporta a diario y en las últimas 24 horas se habla de 1.185 muertes por coronavirus y el total asciende a 38.497, de acuerdo al consorcio de medios brasileños. México, por su parte, reporta más de 500 muertes en las últimas 24 horas y el total supera los 14.600 fallecidos, mientras los contagios son 124.000. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su gira por diferentes estados del país. En Bolivia, las autoridades reportan más de 14.000 contagios y 487 víctimas fatales. En las últimas horas, en el país se ha aprobado una ley para celebrar el próximo 6 de septiembre las elecciones generales, que en un principio estaban previstas para el 3 de mayo, pero tuvieron que aplazarse por la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, en Colombia se marcó un récord diario de 64 fallecidos por el coronavirus, 30 de ellos en el departamento caribeño del Atlántico, y sumó 1.359 nuevos contagios, según el boletín diario del Ministerio de Salud. Las cifras elevaron el total de contagios a 42.078, mientras que el total de víctimas fatales ahora es de 1.372. María Esther Ordóñez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Continuamos informándoles. Un múltiple accidente de tránsito registrado en Ciudad Darío, Matagalpa, deja a una persona fallecida y a 4 lesionadas. Un choque estúpido lo que pasó ahorita. Aquí en el palo, aquí se quita la curva. Aparatoso accidente de tránsito cobra la vida de una persona y deja 4 lesionadas en el kilómetro 69 de la carretera Panamericana Norte de la ciudad de Darío, Matagalpa. En el lamentable accidente se vieron involucrados un furgón cargado de maíz, un taxi y un microbús en el que viajaba la víctima, identificada como Milton Joel Gutiérrez Sotelo, de 47 años de edad, quien quedó prensado en la chatarra retorcida del medio de transporte. Entre las personas lesionadas está un bebé de 16 meses que viajaba a bordo del taxi que se estrelló contra el microbús, mientras que el furgón contra un paredón. Los lesionados y los fallecidos son originarios de Nagarote. El lamentable accidente se dio la tarde de este martes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Oficial de policía de 38 años resulta lesionado en accidente de tránsito ocurrido esta tarde en el sector de la Clínica Santa María. Veamos los detalles.
La mañana de este miércoles, un camión conducido por el ciudadano Sergio Dávila atropelló a un hombre de identidad desconocida, que según testigos cruzó la carretera de manera imprudente en las cercanías del paso a desnivel de Portezuelo en carretera norte. El chofer del pesado vehículo aseguró fuera de cámara que hizo hasta lo imposible por esquivarlo, pero fue difícil. En el lugar, los curiosos intentaban reconocer al hombre, pero su identidad no trascendió. La víctima, agonizando, fue trasladado por elementos del Ministerio de Salud al Hospital Manolo Morales Peralta, mientras los agentes de tránsito se encargarían de investigar si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad del conductor del camión. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un oficial de policía de 38 años resultó lesionado en accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en el sector de la Clínica Santa María. Más detalles en el siguiente reporte. Más de 40 años de experiencia conduciendo tiene don Armando Correa, quien jamás se había visto involucrado en un accidente de tránsito. Sin embargo, la tarde de este miércoles en el sector de los semáforos de la Clínica Santa María, 3 cuadras al lago, sufrió un percance donde resultó con lesiones en su cuerpo el oficial de policía de 38 años, quien se movilizaba a bordo de su motocicleta. Lo miro de pronto, yo me paro, pero él trae una velocidad que viene en el aire, porque mire todo lo que tenía para capearme. Y no me capió porque venía en el aire, pegó. Yo ya estoy parado cuando él me dio. ¿Traía pasajero usted? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene de conducir? De jovencito. ¿Nunca había tenido un percance? No. ¿Primera vez? Primera vez. Por eso es que estoy nervioso. ¿Cuál es su nombre, padre? Armando Correa. Él lleva una fractura a nivel del tobillo derecho, una fractura a nivel del brazo izquierdo y una fractura a nivel de la rótula derecha. Vamos a llevarlo al hospital de la policía para que sea valorado. El lesionado fue asistido por los bomberos unificados, quienes lo trasladaron al hospital de la policía. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Fallece un joven oficial de la policía tras volcarse en la patrulla donde viajaba junto a otros 3 agentes policiales. Esto en la comunidad de La Trinidad, en Estelí. La agente policial identificada como Beverly Johanna Carrasco Gutiérrez, de 25 años de edad, falleció horas después de resultar lesionada junto a 4 personas más, entre oficiales y personal del Ministerio de Salud, tras que la camioneta patrulla en la que viajaban se volcara. El accidente de tránsito se registró en la comunidad de Licoroy, sobre la carretera que va a Llano Largo, en el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí, cuando al parecer el oficial y conductor de la patrulla, de nombre Reinaldo Rodríguez, hizo una mala maniobra y perdió el control, cayendo en una cuneta, y acto seguido se produjo el vuelco. La víctima, quien deja a 2 niños en la orfandad, fue trasladada junto a los otros lesionados al Hospital Pedro Altamirano de La Trinidad y luego al Centro Asistencial de Estelí, donde finalmente murió. Se conoció que tanto los agentes policiales como el personal de salud y otros civiles involucrados en el hecho realizaban visitas en viviendas como parte de la orientación del gobierno ante la pandemia del coronavirus. Con este caso ya se contabilizan en el departamento de Estelí 13 personas fallecidas por accidente de tránsito durante lo que va del presente año 2020. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. Continuamos con más de Acción 10. Ahora les presentamos nuestro segmento de noticias nocturnas con Ronald Rodríguez Solís. En el kilómetro 17 de la carretera Managua-Ticuantepe, un motociclista resultó con graves lesiones en diversas partes de su cuerpo tras ser brutalmente impactado por un carro cuyo conductor aparentemente iba bajo los efectos de licor. Después de haber colisionado al motociclista, impactó 2 vehículos que iban en marcha. Ahorita pasó un carro que iba a bolo, el señor parece, y lo pasó llevando, y se pasó llevando a varios carros que están allá también atrás. ¿En qué condición iba su papá? Mi papá venía tranquilo, venía bien, venía sobrio, bien, pues él no bebe, no fuma nada. No, ¿en qué condición de salud fue? Iba quebrado los pies, y lo llevaron al hospital de Ticuantepe ahorita. ¿Su papá dónde se dirigía, no dijo? Mi papá venía de San Pedro, de la comunidad de San Pedro, para acá, Ticuantepe, a la casa. Sí. Y cuando en eso viene el señor aventajando, parece, varios carros, parece que viene en estado de ebriedad, y se los pasó llevando. Se pasó llevando a él y se pasó llevando a otros 2 carros más que están allá atrás. No ha habido ningún impacto, ¿Y qué le pasó al vehículo? La camioneta esa me chocó, se me puso de frente y la chocó nomás. ¿Usted de dónde venía? De Ticuantepe, para abajo. ¿A dónde se dirige? Para abajo de Ticuantepe.
El motociclista, identificado como José Antonio Moncada Telles, de 59 años, fue trasladado al hospital de Ticuantepe en condiciones graves, mientras las autoridades policiales realizan las investigaciones del accidente. Otro motociclista que resultó en estado crítico es el joven Óscar Ocampo Dávila, de 31 años, tras caer de su vehículo liviano en la pista suburbana. Con él viajaba otro varón, quien resultó ileso. Un motorizado se cayó, hija. No te resbaló, parece ahí, y cayó, hija. Y de viaje te fregaron los dos ellos, los muchachos. Y el muchacho va inconsciente, el otro que se llevó la ambulancia. Pero la ambulancia ya vino tarde, muchacha. Por el estado crítico en que se encontraban, el joven fue remitido de inmediato al hospital Fernando Vélez Páez. Las autoridades de tránsito se encargarían de indagar si el joven desplazaba su moto a exceso de velocidad. Con la colaboración de Xochitl Mendoza e imágenes de Julio Real, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En servicios sociales hay una joven madre originaria de Huaco que está pidiendo ayuda para poder mejorar la salud de su hijo de 2 añitos de edad, aquejado por diferentes enfermedades. Nuevamente, doña Yailin Jarquín apela al corazón de los nicaragüenses. Debido a la pandemia, su esposo, quien ganaba 80 córdobas al día, ha quedado desempleado y ahora apenas sobreviven gracias a la voluntad de algunas personas. Su niño de 2 años con cardiopatía y una traqueotomía necesita de leche en Fagró, bromuro, solución salina y toda ayuda será bienvenida para esta familia. Si alguien nos quiere ayudar con la leche del niño, bien con la Nanoptipro o la Enfauron, sería el Tribomir. No hay trabajo, no hay nada. Con el caso del niño es muy difícil. Y si alguien pues tiene la voluntad, la amabilidad, si Dios le toca el corazón de ayudarnos. Tiene un daño neurológico, es hipertenso, es epiléptico. Hay un medicamento que hay que comprárselo, que se llama ácido valproico de 250 miligramos. Su hogar, construido de plástico y pedazos de zinc, se moja y requiere de tapagoteras. Si usted desea colaborar con esta familia, puede visitarla en la comarca Cerros Cuape, kilómetro 101, carretera Buaco, Río Blanco. Francisco Cantillano, Acción 10. Continuando con más noticias, mujer de 37 años de limitados recursos económicos pide apoyo para sobrevivir junto a sus padres y sus 3 pequeños hijos. Veamos. Muy desesperada está la señora Ana Potosme Lobo, de 37 años de edad, quien literal enfrenta una cruda situación económica. Ella habita junto a don Jerónimo Potosme, su papá, y Esperanza Lobo, su mamá. Ambos con enfermedades que los incapacita para trabajar. Agregado a ello, deben mantener a sus 3 hijos y lo poco que gana lavando y planchando a domicilio le ha sido razón para claudicar en estos momentos de crisis. Estoy ante los canales, ¿verdad? Porque tengo una gran necesidad que el cual no puedo evitar de comentárselo, ¿verdad? Soy una mujer pues sola, tengo a mi niña aquí presente. Tengo a mi mamá que es epiléptica, como la pueden ver ella es mi papá, ¿verdad? Necesita de silla de ruedas, con la lluvia se me cayó el servicio, el excusado, no tengo el dinero suficiente para comprar un servicio, esos tubos, todo ese gasto yo no tengo. Mi mamá pues necesita de alimentos, de ropa, de sábana, de cosas. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y después a Fundación 10 por haber hecho posible esta necesidad. Le pido a los amigos televidentes y también a Fundación 10 de que me puedan ayudar, que manos que dan nunca están vacías. Dios sabe, miran necesidad, ahorita pues estoy con mi brazo quebrado, pues yo soy la cabeza de esta casa, pero como estoy así pues no puedo salir a la calle a buscar este alimento, buscar cómo ganarme la vida porque estoy así. Vine en estos momentos duros para mí porque esta carga es pesada para mí sola. Mi mamá, mi papá, mi niña. A veces ella me pide que comer y yo no tengo que darle. Ellos están necesitando muchas cosas, entre ellos la mejora de su baño sanitario, quien dado a las fuertes lluvias está por caer. Camas y alimentos para sobrevivir son parte de sus necesidades. Si usted quiere ser parte de la bendición para doña Ana y su familia, 7714-2121 es el número al cual podrá contactarla. Cualquier corazón que sienta el amor
de despojarse, ¿verdad? Porque manos que dan, como les digo, nunca están vacías, si le dice la Biblia, es mejor dar antes que recibir, y todo aquel que tenga la voluntad, ¿verdad? El amor y el aprecio de bendecirme, pues yo se lo voy a agradecer mucho. Christopher Guevara, Acción 10. Y si no le dio tiempo de anotar el número telefónico, lo repetimos, 7714-2121. Continuamos con más noticias. Para el abogado Carlos Mario Peña, en este momento es prioridad la emergencia sanitaria y no el tema de las reformas electorales. Más detalles en el siguiente reporte. Solicitamos enviado especial de Naciones Unidas ante crisis sanitaria. La coalición nacional se dirigió al secretario general de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, reiterando su preocupación por el peligroso escalamiento de la crisis sanitaria a causa del COVID-19. Un llamado que se hace a la comunidad internacional necesario, pero también hay que demostrarle a Nicaragua dónde estás como oposición. Y eso creo que es el otro llamado que se hace y se debe hacer de forma interna. Ante la solicitud que hicieran miembros de la coalición nacional a organismos internacionales para la visita de un representante que evalúe e investigue la evolución de la pandemia en Nicaragua, el abogado Carlos Mario Peña explicó que este organismo no puede atribuirse funciones públicas que no le corresponden. Al parecer, esta no conformada coalición nacional no saben de que están cometiendo varios delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos usurpación de funciones en el 296 del Código Penal, porque nadie puede estar atribuyéndose funciones que no le corresponden de un ministerio o de un Estado. En este caso, ellos quieren atribuirse funciones al estar pidiendo intervenciones de salud, cuando en todas partes del mundo le corresponde al Ministerio de Salud velar por la salud del Estado en que están gobernando. Según el abogado, también no abona al país que la oposición esté solicitando más sanciones. Pero las sanciones son unilaterales a funcionarios, no en sí al sistema de salud. Correcto, pero como vienen enfocadas a determinadas personas, entonces hay algunos organismos internacionales que se agarran de eso para poder bloquear los préstamos. Pero sin embargo hemos visto que hay mucha receptividad de parte de organismos que sí están ayudando a Nicaragua. Peña tampoco considera apropiado estar tocando temas electorales en el contexto de la emergencia de salud. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Janet González nos presenta lo más reciente en noticias empresariales. Claro sabe que necesitas siempre lo mejor para navegar y mantenerte conectado con tu familia y amigos. Por eso mejora sus productos dándote siempre más que los demás, más gigas, más redes sociales y más llamadas ilimitadas. Con los nuevos Super Packs, todo incluido de Claro Nicaragua, con esto todos los usuarios prepago tendrán mayores y mejores beneficios. Claro Nicaragua viene a beneficiar a miles de nicaragüenses que necesitan hoy más que nunca estar comunicados y conectados desde sus dispositivos móviles, dada la crisis sanitaria del COVID-19 que vivimos a nivel mundial. Por todo esto y con el compromiso que tenemos por y para los nicaragüenses. Claro, estamos comprometidos siempre en mejorar y estar en constante innovación. Por eso, ante la situación que estamos viviendo, estamos brindando esta oferta comercial, la cual podemos garantizar es la mejor de Nicaragua. No hay ninguna otra compañía que esté dando los mejores beneficios como los que está dando Claro. Si no sos Claro, te invitamos a que contrates nuestros paquetes y pases a ser parte de nuestra familia, porque podemos comprobar de que nadie da más internet que Claro. Los Super Packs, todo incluido, van desde el paquete que tiene un valor de 50 córdobas e incluye 1 GB de internet, 100 minutos a Claro, 10 minutos multidestino. Algo importante a destacar es que los 5 tipos de paquetes incluyen redes sociales ilimitadas: Instagram, Facebook, WhatsApp y Twitter. Para Acción 10, Janet González. Bien, tenemos cumpleañeros, muchachas, ya para finalizar. Aminta, queremos enviar un saludo muy especial a José Luis Ortiz, él es fiel televidente de Acción 10, nos informa que hasta Sébaco, por allá nos está viendo él y su familia. Saludos especiales. Y comenzamos saludando a la niña Angeli Alejandría Gutiérrez Zapata, 5 añitos cumpliendo el día de hoy. Los saludos de parte de su abuelita.
también queremos felicitar de manera muy especial a la señora Reina Margarita Blandón Centeno. Hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de sus hijos y demás familiares, quienes la aman mucho. Saludos muy especiales también para don Carlos Amador de parte de su hija, nuestra buena amiga Grisel Amador, y por supuesto su esposa y toda la familia. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.